Estamos en el módulo de filosofía, en el módulo de ética. Y vamos a hablar del Renacimiento a la Ilustración, Kant y la ética de la modernidad. La ambigua modernidad. No deja de ser curioso que la llamada revolución copernicana, la primera gran humillación infligida históricamente a nuestro orgullo de especie, coincidiera en el tiempo con el auge del humanismo renacentista. La definitiva versión del Tratado Copernicano sobre las revoluciones de los orbes celestes apareció significativamente a mediados del siglo XV, en la década en lo que hizo también la edición definitiva del Discurso sobre la dignidad del hombre, de Pico de la Mirandella, tal vez el mejor compendio de la visión humanista del hombre mismo. Humanista se denominó en el Renacimiento al cultivador de la Studia Humanitatis, disciplinas centradas en la sazón, en la lectura, el comentario y la imitación literaria de los autores clásicos grecolatinos, con el fin de proporcionar a los estudiantes de la época una formación semejante a la proporcionada por la antigua paideia. Aunque nunca pretendió presentarse como un sistema filosófico ni siquiera como una coherente concepción del mundo, el humanismo muestra una dimensión ética fundamental, así como una notoria perseverancia en algunas direcciones de la especulación moral. Lo específicamente moderno del humanismo consistirá en su orientación a la reflexión moral sobre el ser humano, en tanto que microcosmos o universo a escala reducida. Un humanista no es tan solo un estudioso de las humanidades, sino también del hombre, que las protagoniza y que resulta a la vez ser protagonista de la ética. Dicha condición microcósmica del hombre a mitad del camino entre lo más alto y lo más bajo del universo, entre la perfección sobrenatural a la que admiradamente tiende y la degradación a la naturaleza puramente animal que constituye para él un riesgo permanente y ha sido subrayada en el Renacimiento desde Nicolás de Cursa y Marsilio Ficino a nuestra Juan Luis Vives, quienes resaltarían su carácter desnudo de aquellos dos extremos y hasta su proteica o camaleónica facilidad para transformarse en una cosa u otra. Discurso de Pico. No te he reservado, oh Adán, un puesto fijo, ni una hechura propia, ni una misión determinada, para que de ese modo puedas instalarte en el sitio, adquirir la fisionomía y desempeñar la tarea que tú mismo elijas. A los demás seres les he asignado una naturaleza constreñida por las leyes que dicte para ellos, pero a ti te he dejado la definición de esa naturaleza de acuerdo con la libertad que te concedí. Te coloqué en una zona intermedia del mundo para que desde ahí pudieses contemplar con la mayor comodidad cuanto hay en él. Y no te concebí ni celestial ni terrenal para que cualquier artista de tu ser te esculpas de la forma que prefieras y de tu voluntad dependerá que te rebajes a los seres inferiores e irracionales o trates de elevarte y regenerarte en los superiores y próximos a la divinidad como los ángeles. Esta ambigua caracterización de la condición humana, cuya indefinición radica nada menos que en el hecho de que el hombre sea libre, persistirá desde el Renacimiento hasta la Ilustración. Por el momento nos interesa constatar su insoslayable presencia en el ámbito del pensamiento humanista, entendiendo por tal algo más que la erudita innovación de los grandes pensadores de la antigüedad. En 1550 hubo una disputa sobre América entre Juan Ginés de Sepúlveda, traductor de Aristóteles, y Bartolomé de las Casas, verdadero representante del humanismo. Muguerza a la carga. Va siendo tiempo de deplorar que la cultura hispánica, esto es iberoamericana, continúe siendo excluida de todo protagonismo en lo que atañe al origen de la modernidad. La ambigüedad de la edad moderna no es menor que la del propio hombre moderno y en ella se dan por igual cita su innegable potencial civilizatorio y su despiadada capacidad de explotación, una y otro impuestos globalmente a través de la expansión imperialista de las grandes potencias europeas. Desde un punto de vista político, es casi un tópico obligado contraponer a este respecto en los albores del Renacimiento las figuras contemporáneas de Maquiavelo y Moro. Mientras el primero de ellos instaura en el príncipe la fría mirada un tanto cínica a trechos del realismo político, la utopía del segundo alienta una mirada harto más cálida, aun si velada en ocasiones por una melancólica ironía que parece invitar a trascender aquella realidad o cuando menos suministra argumentos para criticarlas desde un punto de vista ético. Más que ambigüedad, lo que vendría ahora a registrarse es una tensión entre ética y política, que afecta tanto al realista cuanto al utopista, ninguno de los cuales, como hijo de su tiempo, logra zafarse de la misma.
El Maquiavelo, posterior a esta obra, lejos de sacrificar a la política o cualquier clase de consideraciones éticas, revela ser consciente del trágico conflicto que subsiste entre lo que es y lo que más o menos utópicamente debería ser la vida de la República. Y la biografía de Moro tampoco le daría una oportunidad de hacerse demasiadas ilusiones acerca de la primacía de la ética sobre la política, en realidad declaradamente disutópica, que le tocó en suerte vivir. El pensamiento de Kant heredará todas esas ambigüedades y tensiones de la modernidad que para el caso del humanismo postrenacentista se dejarían cifrar en la bien conocida contraposición entre la afirmación de que el hombre es un lobo para el hombre, que Hobbes toma de Plauto, y la de que el hombre es algo sagrado para el hombre, que el iusnaturalismo del siglo XVIII repetirá siguiendo a Séneca. Kant sostendrá, a lo de Pico de la Morandela, que el hombre no es un ángel, mucho menos un dios, y tampoco una bestia, no digamos un diablo, si bien puede inclinarse hacia un extremo u otro en función de su libertad. Se distanciará de Lutero allí donde esté desde la perspectiva del voluntarismo teonómico y no dudaba en asegurar que lo que Dios quiere no lo quiere porque ello sea justo, y Dios esté obligado a quererlo, sino que antes bien ello es justo porque lo quiere Dios, de donde lisa y llanamente se seguirá la aniquilación de la autonomía de la voluntad del ser humano como sujeto moral, en aras de la omnipotente voluntad divina. Frente a Kierkegaard, Kant se cuidará por adelantado de advertir que el sacrificio de Isaac hubiera sido un crimen y la mera intención de consumarlo una inmoralidad. Y en la línea de Pico, pero desde la Ilustración y no ya desde el Renacimiento, proseguirá su apología de la dignidad humana tras sentar que el hombre no es una cosa y por lo tanto no es algo que pueda ser utilizado simplemente como medio, sino que siempre ha de ser considerado como fin en sí, y que la moralidad es aquella condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí mismo, por lo que la moralidad y la humanidad, en la medida en que ésta es susceptible de aquella, son lo único que posee dignidad mediante estas solemnes palabras. Ni la naturaleza ni el arte albergan nada que puedan colocar en el lugar de las acciones inspiradas por la moralidad y la humanidad, puesto que su valor no estriba en los efectos que nacen de ellas, ni en el provecho o la utilidad que puedan reportar, sino presentan la voluntad que los ejecuta como objeto de un respeto inmediato, no requiriéndose más que la razón para imponerlas a esa voluntad en lugar de procurar granjearse su favor por otras vías, lo cual supondría, por lo demás, una contradicción tratándose de deberes. Semejante valoración permite reconocer la importancia del recurso al criterio de la dignidad, colocándola infinitamente por encima de cualquier precio y con respeto a la cual no cabe establecer comparación ni tasación alguna, sin, por así decirlo, profanar su santidad. Kant. Kant y la Ilustración. Immanuel Kant, 1724-1804, nació y murió sin salir de ella en la antigua ciudad prusiana oriental de Königsberg. Procedía de una familia modesta y de arraigada profesión de fe cristiana por más señas. Hecho fama de persona metódica y ordenada, la Peñita ajustaba los relojes con los paseos vespertinos de este, que solo 2 veces se vieron alterados. La tarde que se quedó en Kelly, sin salir leyendo Emilio, y aquella otra que dedicó a comentar la jugada del 14 de julio de 1689, que siempre estuvo al tanto de lo que pasaba en el mundo. La fama de magisterio no descansaba únicamente en la variedad o profundidad de sus saberes, sino en la peculiar manera que tenía de transmitir sus enseñanzas. Las anécdotas, el humor y el ingenio se hallaban constantemente a su servicio. Sus alumnos no recibían otra consigna sino la de pensar por cuenta propia. Filosóficamente hablando, Kant adquirió una cierta familiaridad con la tradición de la metafísica racionalista, de inspiración remotamente leibniziana, sistematizada por Christian Wolff en la primera mitad del XVIII. Wolff sostenía que todos los entes que componen la realidad han de ser posibles, es decir, no contradictorios, y existen en virtud de una razón suficiente, puesto que nada acontece sin razón, de suerte que el principio de no contradicción y el de razón suficiente se bastarían para explicar todo cuanto hay, como en el caso de esas entidades que son el yo, el mundo y Dios, respectivamente estudiadas por la psicología racional, la cosmología racional y la teología racional.
Tanto racional sugiere aquí la construcción teórica de una realidad rarefacta y sin asomo de impurezas ni gnoseologías ni éticas. Presta a dejarse aplicar el ulterior principio de lo mejor u optimidad, el principio satirizado en el Cándido de Voltaire, que todo está bien en el mejor de los mundos y nada hay que se oponga a la armonización de nuestras reflexiones filosóficas con las exigencias de la religión. Un armonismo del que ayudaría a sacar a Kant el empirismo antimetafísico de Hume. La única posición plausible frente a Dios es el agnosticismo, y del mundo solo conocemos conexiones que avalan a lo sumo conjeturas, más ninguna certeza. Y el radicalismo político de Rousseau, que el mal es imputable a los seres humanos y se podría solucionar organizándose en torno a la teoría del contrato. Kant adeudará a Hume su admiración por Newton y a Rousseau su entusiasmo por la Revolución Francesa. Kant no vacila en atribuir a Hume el haberle despertado del sueño dogmático, pero hay que matizar. En líneas generales, el escepticismo empirista humeano parece preferible al dogmatismo racionalista borgiano, pero no está tan claro, en cambio, que el empirismo constituya la teoría del conocimiento más adecuada para satisfacer las necesidades del pensamiento científico, como la de dar cuenta, por ejemplo, del funcionamiento del principio de causalidad. Frente a la pretensión empirista de que no hay nada en el entendimiento que no se halle con antelación en los sentidos, un Leibniz habría respondido que ciertamente no lo hay, salvo el entendimiento mismo. Mientras las percepciones nos son dadas en la experiencia, la conexión de causa y efecto constituye algo puesto por nuestro entendimiento y cuya relación con nuestros sentidos no se produce de antemano, sino con posterioridad a su establecimiento, a saber, cuando la experiencia se encargue de confirmar la hipótesis en cuestión. Si Hume despertó a Kant del sueño dogmático, Leibniz le previno de incurrir en el sueño escéptico y abandonarse a la tentación de renunciar a cualquier esfuerzo por ir más allá de lo empíricamente dado, con la funesta consecuencia de impedir al sujeto cognoscente la posibilidad de contribuir activamente a la organización intelectual de conocimiento científico en lugar de someterse pasivamente a los rudos y crudos datos suministrados por los objetos conocidos de conformidad con los cánones empiristas. A esta inversión de los papeles convencionales de sujeto y objeto de conocimiento les llamará Kant revolución copernicana, reservando la denominación de criticismo para su propia alternativa destinada a superar a un mismo tiempo las limitaciones del dogmatismo y el escepticismo. Bertrand Russell recalifica a la de Kant como contrarrevolución ptolomeica, pues lo que viene a sugerir es que Kant habría vuelto a colocar al hombre análogo a la Tierra en que habita, como centro del cosmos, en tanto que sujeto del conocimiento, y haciendo girar en torno suyo los objetos de ese conocimiento analógicamente asimilados al Sol y a los demás planetas. La kantiana divide sin más en dos la historia de la filosofía, descontando el difuso precedente del humanismo renacentista. La reivindicación del protagonismo del sujeto en la filosofía moderna se remonta a Descartes, cuanto menos, pero la de Kant es a la vez más sobria y más sofisticada que la cartesiana. El sujeto del que habla Kant no es el yo sustancial de la metafísica racionalista, que vendría a ser para el cristicismo incognoscible, pues no hay manera alguna de confirmar empíricamente la hipótesis de su existencia. Kant a esa supuesta substancia le asigna la denominación de sujeto metafísico o yo nouménico, en cuanto diferente del sujeto empírico o yo fenoménico, donde la diferencia entre unos y otros estribaría en su accesibilidad o inaccesibilidad a nuestros sentidos. El yo del yo pienso habrá de acompañar invariablemente a todo acto del conocimiento, incluidas las apercepciones en cuestión, dando pie así a su atribución a un sujeto que de algún modo oficiaría como la condición de posibilidad de cualesquiera objetos o hechos en cuanto conocidos. Y semejante yo que condiciona tal posibilidad recibiría en la jerga kantiana el nombre de sujeto o yo trascendental. Lo que la filosofía trascendental de Kant intentó con aquellos hechos, hecho de la ciencia y hecho de la moral, era una indagación de las condiciones trascendentales que habrían de hacerlos posibles, tarea a la que respectivamente dedicó su crítica a la razón pura y su crítica a la razón práctica. Kant, que en su cuarto solo tenía un retrato de Rousseau,
reconocería deberle poco menos que su sentido de la humanidad, obnubilado con frecuencia en los filósofos por un intelectualismo que les lleva a menospreciar las virtudes morales de la sencilla buena gente que le consideraba el Newton del mundo moral. Si aplicáramos a dicho mundo moral el término ya utilizado de revolución copernicana, cabría decir ahora que el lugar central ocupado por el sujeto, estamos hablando ahora de sujeto moral, no de sujeto cognoscente, se traduce en la autonomía de su legislación moral o moralidad, legislación moral que el hombre se impone a sí mismo libremente, en lugar de esperar que le venga impuesta desde fuera. Semejante autonomía moral del sujeto excluye la posibilidad de que lo que éste tenga por su deber se reduzca a lo que le dicen los estímulos exteriores del mundo del ser, bajo la forma, supongamos, de motivaciones extramorales, como la satisfacción de sus pasiones o sus intereses, algo entrevisto oscuramente por Hume al advertir contra la falacia consistente en extraer conclusiones normativas a partir de premisas fácticas. Pero mientras la falacia, denunciada por Hume, no pasaba de constituir una falacia lógica y el propio Hume incurriría en ella en vez en cuando, la falacia cuya denuncia le urgía a Kant era una falacia ética, que apuntaba al núcleo mismo de su revolución copernicana en el terreno de la moral, amenazando con desposeer al sujeto de su papel central en beneficio no sólo ya de instancias extramorales, como sus pasiones o sus intereses, sino también de otras instancias aparentemente morales, pero inmorales en su fondo, como las que pretendan subordinar la autonomía de dicho sujeto a alguna autoridad de orden superior, por ejemplo, la del mismísimo Dios bíblico, a propósito del sacrificio de Isaac. La huella de Rousseau en Kant se deja notar en la pregunta ¿qué es la ilustración? Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad de la que él mismo es culpable. Esa minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Y uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de valor y resolución para servirse del suyo propio sin la guía de algún otro. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la Ilustración. Lo que sugiere Kant no es otra cosa que la generalización de la consigna pensar por cuenta propia, y todo lo que se necesita para ello es contar con la libertad de razonar. A cualquier persona culta o ilustrada, en el sentido usual de la expresión, ha de asistirle el derecho de ejercitar el uso público de la razón ante la opinión pública, o como Kant lo llamaba, el universo de los lectores. La libertad crítica es, por tanto, una pieza fundamental del uso público de la razón, y ninguna autoridad eclesiástica ni civil podrá coartarla. Con libertad, en cambio, Kant confiaba en la posibilidad de que el público, y presumiblemente un día el pueblo, se ilustrase a sí mismo. No hacía referencia a los plazos temporales que aquello supondría a la pregunta ¿vivimos actualmente en una época ilustrada? Kant respondía no. Pero si vivimos en una época de ilustración, Kant nunca llegó a igualar a Rousseau en su radicalismo político, aunque tampoco tuvo nada que envidiarle en punto a radicalismo ético. A partir de 1789, el pueblo pasa a ser visto como masa, y se extremó el recelo ante la apología del uso público de la razón, lo que no impediría a Kant seguirla haciendo. Kant no renunciaría a esperar que los filósofos pudieran influir desde la universidad en la orientación de los fines del Estado hacia la consecución de una sociedad más libre. La Revolución Francesa esperanzó a Kant sobremanera pronosticando al ser humano la consecución de la meta que persigue. El lugar de la ética en la filosofía kantiana. Aranguren dirá de Kant que es el filósofo por antonomasia de la Ilustración y generalizando del siglo XVIII. La distinción entre los filósofos que dice Aranguren, eminentemente representados en la Francia de su siglo por los enciclopedistas que vendrían a ser lo que dicho siglo se denominaban libres pensadores y serían luego sustituidos por idólogos o todavía desde después de los intelectuales, y los auténticos filósofos, que no es con todo tajante ni excluyente, en la medida que Rousseau admite ser catalogado como un ilustrado. Siquiera sea un ilustrado crítico con la Ilustración, sería a la vez un filósofo, y ese es también el caso de Kant, que fue sin duda un filósofo cuando escribió sus tres grandes críticas y un filósofo en sus escritos menores.
Nos centramos ahora en el Kant filósofo. Aranguren no dejaba de contemplar, reticente, la ola de neocantismo que nos invade desde el último tercio del siglo XX. El propio Kant ya distinguía entre una filosofía académica, la escolástica, y una filosofía mundana, aquella de manera de entender, la misma de tal forma que no se haga un concepto de escuela, sino que la concibe interesada en los fines esenciales de la razón humana. Lucien Gottman ya advirtió que la misma idea de volver a Kant invita a la restauración de una especie de ortodoxia filosófica, lo que supone la mayor ofensa al muchacho que decía no se puede aprender filosofía, únicamente aprender a filosofar, salvando siempre el derecho de la razón. Su filosofía de Kant, de la historia, lejos de constreñirse al pasado, se aprestaría a la consideración de la historia universal como un proceso en curso y, por ende, no clausurado en su despliegue temporal. Y lo que es más, ello le habrá de permitir considerar dicha historia como un proceso preñado de esperanza de futuro. Lo verdaderamente decisivo en el pensamiento de Kant lo encontraremos en los problemas que Kant se planteó, más que en las soluciones que propuso para ellos. O dicho de otro modo, la tercera recurrencia de nuestro Kant, que no prueba tanto la perennidad de las respuestas kantianas, cuanto la trascendencia de las preguntas que formuló. Esas preguntas son: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es dado esperar? Y por último, en compendio de las tres anteriores, ¿qué es el hombre? De la pregunta ¿qué puedo saber? A esta pregunta Kant dedica su crítica de la razón pura. Esta pregunta se puede reducir a ¿qué puedo conocer? A unas sabiendas que tal reducción cercana, de algún modo, la amplitud originaria de la primera pregunta kantiana, Kant trata de responder estableciendo la estructura del sujeto cognoscente, un sujeto cuya sensibilidad se halla configurada espacio-temporalmente y cuyo entendimiento funciona ajustándose a principios como el antes mencionado principio de la causalidad. Cualquier suceso que nosotros conozcamos se dará en el espacio y en el tiempo y podrá ser concebido como efecto de una causa que a veces conocemos y a veces no, pero que se supone que conoceríamos si poseyéramos la suficiente información acerca de las circunstancias en las que dicho fenómeno se produjo. Al endosar su organización a esa especie de sujeto idealizado, que sería el sujeto trascendental, algo así como un hombre con mayúscula, que abstractamente representa lo común a todos los sujetos reales y concretos de conocimiento, u hombres con minúscula, comenzando por la razón, con mayúscula, encargada de vertebrar su susodicha estructura cognoscitiva. Kant se revelaba ampliamente deudor de la ciencia de su tiempo, cuyo paradigma vendría ejemplificando por la mecánica newtoniana. Dentro de semejante paradigma, el conocimiento exhaustivo de las circunstancias en las que se produce un fenómeno dado no solo nos permitiría explicarlo causalmente, sino predecirlo. Ahora bien, semejante simetría entre explicación y predicción de los fenómenos naturales está lejos de darse en el ámbito de las ciencias sociales. Kant opinaba que cuando la razón teórica pretendía moverse términos metafísicos se veía inmersa en dificultades y aprietos insalvables. Kant se declara agnóstico en cuanto al principio de causalidad para demostrar la existencia de Dios. La utilización de la causalidad o el entorno social, que no deja de ser una causa, no es del todo ilegítima. La atribución de tales relaciones causa-efecto pudiera resultar en ocasiones discutible, pero lo cierto es que se acostumbra a emplearlas con cierta soltura. Problema de excusarse circunstancialmente en primera persona. Cuando pretenda otorgarme a mí mismo el beneficio de la causalidad, estaría sencillamente dimitiendo de mi condición de persona a la humana carga de ser dueño de mis actos, esto es, lo que Sartre denomina mala fe. Quizás aquel modo de hablar sería a veces inevitable cuando hablamos en tiempo pasado, pero inadmisible en el presente. Kant propone su conocida solución de la antinomia de la causalidad y la libertad, y que no es, para ser exacto, ninguna solución, sino la valiente aceptación por su parte de la antinomía misma, la libertad, de la que no podemos exonerarnos en tanto que hombres nos lleva más allá de lo que somos, más allá del reino de ser para enfrentarnos con el deber. El hombre, sí, y para responder a esa pregunta ya no le basta con haber respondido a la pregunta sobre qué es lo que puede conocer. Esto es, ya no le basta con la ciencia.
La ciencia, tanto natural como social, puede suministrarle indicaciones útiles sobre las condiciones en las que tiene que elegir un curso de acción u otro, las condiciones en las que tiene que elegir, pero no puede decidir por él. La decisión es suya y solo suya, e incluso si decidiera no elegir entre una acción y su contraria, y dejarse llevar por los acontecimientos, y habría elegido ya dejarse llevar por los acontecimientos. Esto nos lleva a la segunda pregunta kantiana. ¿Qué debo hacer? Esto ocupó a Kant en una serie de obras compendidas entre los años 1785 y 1797. Esta pregunta nos introduce en un orden de cuestiones de decisiva trascendencia para la humanidad, en el orden de la moralidad. Se trata de un orden exclusivamente reservado a los seres humanos. No pueden acceder a él ni los seres inferiores que carecen de voluntad racional, como los animales, ni tampoco seres supuestamente superiores, como lo puede ser Dios. Su voluntad sería una voluntad santa, es decir, querría directamente el bien sin la necesidad de verse movida a ello por ningún deber. La voluntad del hombre no es una voluntad santa, ni podría llegar a serlo. ¿Por qué? ¿Por nuestra naturaleza acaso? A lo sumo podría llegar a ser una voluntad justa. Más como nuestra inclinación a la justicia podría verse contrarrestada por una igual inclinación a la injusticia, y necesitamos que la ley moral se presente a nuestra conciencia bajo la forma de un deber, de un imperativo. Cada cosa en la naturaleza opera con arreglo a leyes. Como para derivar las acciones a partir de las leyes se requiere de una razón, la voluntad no es otra que la razón práctica. La voluntad es una capacidad de elegir solo aquello que la razón reconoce independientemente de la inclinación como prácticamente necesario, es decir, como bueno. Pero si la razón por sí sola no determina suficientemente a la voluntad y ésta se ve sometida además a condiciones subjetivas, por ciertos móviles, que no siempre coinciden con las objetivas, es decir, si la voluntad no es de suyo plenamente conforme con la razón, entonces las acciones que sean reconocidas como objetivamente necesarias serán subjetivamente contingentes, y la determinación de una voluntad semejante con arreglo a las leyes objetivas supondrá un apremio. La representación de un principio objetivo, en tanto que resulta apremiante para la voluntad, se llama un mandato de la razón, y la fórmula del mismo se denomina imperativo. Una voluntad perfectamente buena se hallaría igualmente bajo leyes objetivas, pero no por ello cabría representarla como apremiada para ejecutar acciones conforme a la ley, porque de suyo, según su modalidad subjetiva, solo puede verse determinada por la representación del bien. Los imperativos son tan solo fórmulas para expresar la relación de las leyes objetivas del querer en general con la imperfección subjetiva de este o aquel ser racional, como sucede por ejemplo con la voluntad humana. No todo imperativo es un imperativo moral. Obrar prudentemente no es todavía lo mismo que obrar moralmente, es decir, los imperativos hipotéticos no son imperativos morales. Un imperativo moral es un mandato que ordena lo que ordene sin tener en cuenta ninguna otra finalidad ulterior a conseguir con nuestra acción, como la evitación de un castigo o el logro de una recompensa. Para Kant, un imperativo moral es un imperativo categórico. ¿Quién nos dice qué es lo que se debe hacer? Un imperativo categórico no ha de confundirse con máximas de conducta, como puedan ser, por ejemplo, códigos jurídicos, ni siquiera el quinto mandamiento de no matarás, que entraría a formar parte de la condición de imperativo en el sentido moral. Cualquier voluntad que se sobreimpusiese a la mía propia anularía mi libertad y, por tanto, mi moralidad. Un imperativo moral merecedor de dicho nombre tiene que ser autónomo, donde la autonomía moral entraña que solo yo puedo dictarme mi propia ley moral. La supuesta ley de Dios sería, por el contrario, heteronómena, es decir, procedente de una voluntad que no es mi voluntad. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. No llevar a cabo ninguna acción por otra máxima que esta, a saber, que dicha máxima pueda ser una ley universal y, por tanto, que la voluntad pueda a la vez considerarse a sí misma a tenor de ella como universalmente legisladora. Esto es la denominación del imperativo o principio de autodeterminación. Lo que el imperativo categórico, así entendido, nos vendría a decir es su sustancia, y es que ninguna máxima de conducta podría ser elevada a la condición de ley moral si no admite ser universalizada.
Alguna vez se ha llegado a señalar que el más remoto precedente del principio de universalización se encuentra en el principio evangélico de no hacer al otro lo que no quiero para mí. No obstante, hay algunos problemas que afluirán y para lo que nos interesa ahora en la acusación de formalismo que tantas veces se ha lanzado contra la ética kantiana. La ética kantiana, se nos dice, es formalista, porque no nos propone la realización de ningún bien, porque se desentiende de las consecuencias de nuestros actos y porque no tiene en cuenta a los diferentes intereses que con frecuencia encontrados en la gente. Y en cuanto que se trata de una ética deontológica o del deber, no deja hueco dentro de ella para la felicidad humana, lo que la sitúa en desventaja frente a las llamadas éticas teleológicas o de fines, desde la ética aristotélica hasta el utilitarismo. Preguntémonos en cuanto es formalista la ética de Kant. Es obvio que la ética kantiana no es una ética del bien, pero porque se sitúa por encima del nivel en que las éticas del bien se desenvuelven. Lo que sea el bien para cada cual se haya incorporado en sus máximas de conducta, y el principio de universalización tiene por cometido el de proveernos de un criterio para la evaluación moral de dichas máximas. De acuerdo con tal criterio, el bien del egoísta instalado en el solipsismo ético y sus máximas de conducta merecería una valoración moral inferior a la del bien y las máximas de conducta altruista, puesto que su capacidad de universalización es por definición menor. Por otro lado, la ética kantiana tampoco es una ética de las consecuencias, ni mucho menos una ética de los resultados o del éxito. Kant denuncia la reducción de la razón práctica a la instrumentalidad de un cálculo racional de las consecuencias y de este modo a la llamada crítica de la razón instrumental de los filósofos de la Escuela de Frankfurt. El valor moral de nuestras máximas dependía exclusivamente para él de la recta intención con el que las sumamos, y de ahí que sostuviera que lo único verdaderamente bueno en este mundo es una buena voluntad. El nivel a saber, donde tendrían que conciliarse la aspiración a la universalidad de la ley moral y la exigencia de autonomía de los sujetos morales, esto es, la pretensión de que al mismo tiempo cada uno de estos sujetos sea un legislador. ¿Cómo podría lograrse tal conciliación? Kant acaso hubiera creído poder lograrla apelando de nuevo a aquel sujeto idealizado u hombre con mayúscula que en cuanto encarnación de la razón vendría a expresar de un modo un tanto tautológico la kantiniana identificación de voluntad racional y racionalidad práctica de los sujetos reales u hombres con minúscula, autónomamente coincidentes ahora en la propuesta de la aceptación de una legislación moral que por definición se extendería universalmente a todos los seres humanos, esto es, a todos los seres de este mundo dotados de razón y voluntad. Pero lo menos que se podría decir de semejante intento de solución, consistente en trasplantar forzadamente al sujeto moral los rasgos generales de la estructura del sujeto cognoscente, considerada en su momento en que peca de artificiosa y ni siquiera hace justicia a aspectos esenciales de la ética del propio Kant, como vendría a acontecer con la conciencia moral, una conciencia irremisiblemente referida a un individuo concreto, o sujeto de carne y hueso, que poco o nada tendría que ver con el sujeto trascendental, cuyo yo pienso nos remonta al punto culminante de la abstracta conciencia en cuanto a tal en la crítica de la razón pura. Y por más que Kant, en la crítica de la razón práctica se esfuerce en someter el funcionamiento de esta última a una ortopedia hasta cierto punto, aunque solo sea hasta cierto punto, semejante a la que articula el funcionamiento de la razón teórica, la conciencia moral, definida como un tribunal interno al hombre ante el cual sus pensamientos se acusan o disculpan entre sí y difiere radicalmente de aquella otra, y es un bien dudoso, por ejemplo, que quepa hablar de una conciencia moral en cuanto a tal vez que la voz de la conciencia no parece ser emitida ni escuchada por ningún fantasmagórico sujeto trascendental, sino proceder de y dirigirse a esos sujetos individuales que venimos llamando sujetos morales. Todo hombre tiene conciencia moral y se siente observado, amenazado y sometido al respeto. Respeto unido a temor, por un juez interior. Y esa autoridad que vela en él por las leyes no es algo producido arbitrariamente por él mismo, sino inherente a su ser. Cuando pretende huir de ella, le sigue como su sombra. Puede sin duda aturdirse y adormecerse con placeres y distracciones, mas no puede evitar volver en sí y despertar
de cuando en cuando, tan pronto como perciba su terrible voz. Puede, incluso en su extrema depravación, y llegará a no prestarles atención, pero lo que no puede en ningún caso es dejar de oírla. Para algunos, este texto de Kant sería una muestra más del sombrío pesimismo que se suele asociar a su ya así llamado rigurosísima moral, pero tampoco faltará quien crea apreciar en él el cándido optimismo del ilustrado cristiano, para acabar de decirlo todo, que mal que bien las apaña para exaltar la condición eminentemente moral del ser humano. Después de todo, no deja de resultar cuestionable que la voz de una conciencia moralmente inadecuada consiga no ya hacerse oír, sino romper a hablar, de la misma manera que sin la educación moral que habitúa al hombre a prestarle oídos, parece harto improbable que éste llegue a escuchar jamás la voz de su conciencia, lo que describe Kant como un rasgo de la naturaleza humana que quizá no pase, pues de reducirse a una contingencia psíquico-social histórica de la constitución del hombre como sujeto moral. Y aún así, la mudez y sordera y ante la voz de la conciencia, tiene derecho a figurar entre los apartados o capítulos de una fenomenología moral medianamente digna de ese hombre. Lo cierto es que a veces aducimos obligaciones de conciencia como motivos de nuestros actos y experimentamos sentimientos de culpa o remordimiento de conciencia cuando obramos en contra de sus dictados. Negar estos fenómenos también sería atentar contra la fenomenología moral y haría ininteligible, por ejemplo, la lectura de Dostoyevsky o del propio Kant. De modo que, admitido con todas las cautelas que se quieran que existe algo así como la conciencia moral, su portador habrá de ser un auténtico ser humano, un sujeto individual, según se dijo, de carne y hueso, así como, pues no faltaba más, de ciencia y de conciencia, y que en todo caso eso consiste en un sujeto moral cuyas credenciales en la ética kantiana pueden ser cualquier otra imaginable, siempre que aventajarán a las harto más sospechosas de un ectoplasma disfrazado de sujeto trascendental. Retornando a la cuestión de la conciliación, ¿cómo garantizar algún consenso racional en lugar de un conflicto ayuno de razones entre voluntades autónomas enfrentadas a cuenta de una posible legislación moral presumiblemente común a todos ellos? ¿Cómo sería posible el unánime consensus hominium que la conciliación de los principios kantianos de universalización y autodeterminación parece estar dando de entrada por sentado? Habermas, en su esfuerzo meritorio de actualización de la ética kantiana, en lugar de considerar como válida para los demás cualquier máxima que quiera ser controvertida en ley universal, somete tu máxima a la consideración de todos los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad. Solo mejora en parte la formulación original, pues a menos que procedamos a reemplazar el sujeto y lo trascendental de estirpe kantiana por un nosotros, asimismo trascendental, el adverbio discursivante no garantizaría tampoco la unanimidad. Y si lo traducimos, como no sería en modo alguno inapropiado, de acuerdo con los designios habermasianos, por el adverbio democráticamente, estaríamos entonces resolviendo el principio de universalización en la regla democrática de las mayorías. Pero es disputable que el recurso de la regla de las mayorías garantice, además de la legalidad democrática del acuerdo resultante, algo tan decisivo para lo que en este punto se halla en juego como su moralidad, ya que en definitiva la decisión de una mayoría pudiera ser injusta. Con esto hemos llegado a la cuestión crucial planteada por el supuesto formalismo ético de Kant. Obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca meramente como un medio. En la fidedigna lectura de algunos intérpretes de Kant, esta versión del imperativo categórico haría de él un principio abiertamente material. No habría inconveniente en conceder que la de Kant sería una ética formal, pero de ahí no se sigue que haya de ser una ética formalista. La ética de Kant es formal porque sus contenidos materiales han de venirse sociohistóricamente dados, lo que quiere decir que tomar el hombre como un fin y no tan solo como un medio no significará lo mismo hoy que en el siglo XVIII.
La ética de Kant no es, sin embargo, formalista, no se desinteresa de los contenidos materiales de la moral y, por lo pronto, de ese contenido fundamental de toda ética que es la dignidad humana. Kant dice que la dignidad humana no necesita ser sometida a votación ni consensuada de ninguna otra manera, pudiendo ser reivindicada por quien quiera que en su conciencia crea que se ha atentado contra ella. Contra lo que se le critica de ordinario, la ética kantiana del deber, no es que se olvidó de la felicidad, ni tampoco que lo hizo del fin de las acciones humanas. Kant se interroga expresamente acerca de cuáles de aquellos fines habrían de ser tomados por deberes a los que responde: la perfección ajena y la propia felicidad. Ahora bien, la perfección ajena es asunto de cada quien, y nadie tiene autoridad para dictar a otro lo que haya de entender por perfección. Y en cuanto a la felicidad, también tenemos la obligación de procurarla de los demás. Pero sería en cambio ocioso prescribirnos a nosotros mismos la búsqueda de la propia felicidad, pues tratándose como se trata de una tendencia natural del ser humano, todo el mundo la busca sin necesidad de que nadie se lo prescriba. Kant no se molestó en formular ningún imperativo eudemonístico, ningún imperativo que nos diga sé feliz, sino más bien el que nos dice sé digno de ser feliz. Algo que solo se consigue a través del cumplimiento de nuestro deber. No tenemos algún derecho a confiar en que, en otro mundo, sino este, nuestro esfuerzo moral obtenga el premio de la felicidad a que sería acreedor precisamente por habernos hecho dignos de ser felices. ¿No equivaldría la negativa a esta esperanza a sumirnos sin más en la desesperación? La pregunta ¿qué me es dado esperar? Nos sitúa en la frontera misma de la ética. La ley moral me ordena convertir al sumo bien posible dentro del mundo en el último objeto de mi conducta, pero yo no puedo esperar realizarlo sino mediante la coincidencia de mi voluntad con la de un autor de ese mundo santo y bondadoso. Y aun cuando en el concepto del sumo bien, como el de un todo, donde se representan como unidos en una exactísima proporción la mayor felicidad con el mayor grado posible en las criaturas de perfección, se halle complicada mi propia felicidad. No es ella la que supone el fundamento para determinar la voluntad al auspicio del sumo bien, sino la ley moral, la cual, más bien, circunscribe a estrictas condiciones mi ilimitada ansia de felicidad. De ahí también que la moral no suponga una teoría de cómo hacernos felices, sino de cómo debemos llegar a ser dignos de la felicidad. Solo luego, cuando llega la religión, sobreviene igualmente la esperanza de llegar a participar algún día en la felicidad en la medida en que hayamos cuidado de no ser indignos de ella. Alguien es digno de la posesión de una cosa o de un estado cuando el hecho de que se halle en esa posesión concuerda con el sumo bien. Ahora puede comprenderse fácilmente que toda dignidad depende de la conducta moral, pues ésta constituye en el concepto de sumo bien la condición del resto de lo que pertenece a la situación, o sea, de la cuota de felicidad. De aquí se sigue que la moral nunca habría de ser tratada como una teoría de la felicidad, o sea, como una instrucción para ser partícipes de la felicidad, puesto que la moral no se las ve sino con la condición racional de la felicidad, mas no como un medio para conseguirla. Sin embargo, una vez que la moral se ha visto presentada por completo, imponiendo simplemente deberes y sin dar ninguna directriz para los interesados, solo entonces, tras haberse despertado un deseo que no podía haber asomado antes en ningún alma egoísta, ¿cuál es el deseo fundamentado sobre una ley de auspiciar el sumo bien? De traer hacia nosotros el reino de Dios. Y después de que a tal efecto se ha dado el paso hacia la religión, cabe denominar a esa teoría moral también de la felicidad, puesto que la esperanza de esta última no comienza sino con la religión. De cualquier modo, bordear las fronteras de la ética no significa traspasarlas. La pregunta ¿qué me es dado esperar? Es atendida en los últimos 15 años de su vida, pero antes de pasar a ocuparnos de ella, hay que puntualizar que la respuesta de Kant a tal pregunta no añade un solo trazo al diseño de la estructura del sujeto moral, que nos ha venido interesando, de donde se desprende que la ética kantiana seguirá siendo la que es, tanto si hubiera algo como si no hubiera nada que esperar.